Otra condición que necesitamos saber sobre las leyes de Newton es la primera ley de Newton, que decimos que todas las fuerzas en sí, pues, se equilibran y por lo tanto toda esa suma de las fuerzas en cualquier eje de coordenadas cartesianas es igual a cero. Entonces, estas tres leyes de Newton establecen cosas importantes, pero ahora necesitamos contener y comprender lo que es en sí cuando un objeto tiende a moverse de manera, en este caso, circular. ¿Por qué razón hace que un cuerpo estacionario, digamos, un cuerpo estacionario, digamos que algo así, un objeto, digamos así, de repente comience a rotar? Si está estacionario, porque este objeto va a tender a moverse de manera rotacional. ¿A qué se debe eso? Cuando vemos de manera rotacional, estamos refiriendo a un objeto que va a girar. Depende, si este objeto está así, pues en reposo no habría problema, pero ¿qué hace de que este objeto comience a tener un movimiento rotacional? Un movimiento que haga, digamos, más o menos esto. La condición va a comenzar a desarrollar un giro. Entonces sabemos que todos los objetos tienden a girar, ¿no? Entonces a eso le vamos a llamar nosotros torque, ¿ok? Acá tenemos un ejemplo de un tornillo con una, bueno, con una tenaza. Entonces, ¿cómo se le aplica esta fuerza? Entonces, fíjense acá ustedes. La fuerza puede ser aplicada ¿de qué forma? Digamos, de repente la aplicación de la fuerza es, por ejemplo, en el sentido, digamos, eh, en el que, por ejemplo, vas y la fuerza va en este sentido, ¿no? En dirección al, o sea, del mango de la tenaza la aplicas para adentro, así. Entonces, si la aplicas así de manera directa, en dirección, porque pasa por este punto central de este tornillo que lo que querés mover, que tiene un punto O, llamémosle punto O a este puntito, no vas a mover en este caso, eh, no vas a girar, no se va a girar lo que es el tornillo. O sea, si se aplica una fuerza en dirección del punto O, que puede ser por el punto O, no puede ser. Ahora, lo que se necesita es una fuerza tal que si se aplica, digamos, en este sentido, así, digamos, para allá, entonces sí va a girar el cuerpo. O si se aplica en sentido contrario, va a girar el cuerpo. Entonces eso va a depender. Eh, entonces esa fuerza la hemos llamado una fuerza eficaz. Entonces eso se aplica y se determina, se llama torca, ese movimiento. Y ese torque nosotros le vamos a llamar, digamos, le vamos a llamar, también se le llama momento o torque, que es la fuerza multiplicada por el brazo, o por brazo, llamémosle de ese brazo, por el seno de ese ángulo. O sea, esto nosotros le vamos a llamar torca, ¿ok? Le vamos a llamar torca a esto. Entonces el torque es eso, ¿no? ¿Quién es torque? Es este simbolito que está acá, ¿no? Este simbolito es torca, mira, simbolito es torque. Torque o momento, es el torque. Y sus unidades pues son newton por metro, ¿no? Ok. Pues F ya sabemos que es fuerza, unidad newton. Pues D, brazo, digamos, brazo. Y el brazo pues es unidad metro. ¿Ok? Y bueno, el ángulo pues ya saben. Tenemos esta condición. Por el chat me pueden escribir si van comprendiendo o quieren que explique otra cosa, no hay problema. Bueno, teniendo eso, ahora vamos a ver otras condiciones. Em, de repente, aquí comenzamos a hablar de una cosa que se llama en este caso un cuerpo rígido. Un cuerpo rígido es un cuerpo que no se mueve, es un sólido, pero hablamos de acuerdo a la segunda ley de Newton, y voy a explicar esta parte, ¿ok? Para un cuerpo rígido. Y le explico, ¿ok? Vamos a copiar algo que necesitamos para esto, ¿ok? Ok, ahora, si conocemos en este caso a la segunda ley de Newton, que es una analogía de esta, por ejemplo, yo observo que este objeto no está, digamos, no está rotando, o sea, está rotando, va a rotar. Entonces, de acuerdo a la segunda ley de Newton, la suma de todas las fuerzas es igual a la masa
multiplicada por la aceleración. Entonces, la analogía es que cuando hay una torca que está haciendo una dinámica, o sea, un movimiento, entonces, recuerden que hay una especie de rotación, ¿no? Entonces, donde las torcas van a ser, digamos, especie de fuerzas, pero recordemos que la torca en sí es la fuerza multiplicada por el brazo, por el seno del ángulo, ¿ok? Cada torca, ¿no? O sea, en este lado izquierdo sumamos todas las torcas que existan, ¿ok? Por lo tanto, esas torcas tienen que tener por lo menos un ángulo distinto a cero, o sea, diferente, o sea, mayor de cero. Si es perpendicular, pues sabemos que el seno de 90, eso es igual a 1, por lo tanto no hay necesidad de colocar seno. Tal si es un ángulo que está entre 1 y 90, pues sí. Ahora, I es el momento de inercia, y alfa es la aceleración angular. De otra ecuación que vamos a comenzar a comprender y analizar, que vamos a tener ahí en cuenta para algunas cosas importantes, ¿no? Que vamos a necesitar. Ahora, vámonos a la práctica, que es la parte más importante que quiero que se entienda, ¿no? Vamos a ir a la práctica. A desarrollar un problema. Entonces, voy a copiar algo de acá. Ok. Tenemos este objeto acá, déjenme copiarlo bien abajo. Es un problema que nos están diciendo, en este caso, que encontremos la aceleración que tiene este sistema, ¿no? Vamos a encontrar la aceleración que tiene este sistema. Entonces, veamos. Digamos que acá encuentre la aceleración del sistema. ¿Ok? Encontrando la aceleración del sistema, en este caso sería, bueno, como he dicho, del bloque M. Entonces, ¿qué nos están dando acá? Nos están dando a nosotros esta especie de ¿cómo les digo? De polea, es una polea, no es un sólido. Esta polea, miren, que está acá, es un sólido, eh, por lo tanto no es plan, no está en 2D, sino que está en 3D, es un plano, o sea, es mucho es tridimensional, por lo tanto esta figura no es un círculo, sino que es un cilindro, por lo tanto tiene un momento de inercia, ¿ok? Entonces, sabemos que esa figura es un cilindro, entonces sabemos que esto es un cilindro, ¿estamos? Es un cilindro. Entonces, el momento de inercia para un cilindro no es más que, si no me equivoco, un medio de la masa, ¿ok? Un medio de la masa por R elevado al cuadrado. Entonces, ese sería el momento de inercia, ya lo tenemos. O sea, sí, ¿cómo sé que el momento de inercia de un cilindro es ese? Bueno, esto tenemos que conocerlo, tenemos que saberlo, ya lo voy a explicar por qué. Más adelante. Vamos a hacer más que todo, vamos a ver algunos momentos de inercia importantes, o quizás los busco ahorita mejor para que se comprenda mejor y así pues detalladitamente vamos analizando eso. ¿Ok? Ok, voy a hacer captura acá de pantalla, voy a para el libro. Acá está este libro. Tenemos acá estos objetos, ¿ok? Y si se fijan, pues tenemos acá, en este caso, tenemos una varilla delgada, acá tenemos una placa, pues gruesa, aquí tenemos una placa delgada, tenemos un cilindro con hueco, acá un cilindro sólido, acá un cilindro con una pared muy delgadita,
y una esfera sólida y una esfera hueca, delgada, ¿no? Por lo general, usamos nosotros algunos de ellos. Por ejemplo, casi siempre sale, por ejemplo, el cilindro sólido, que es, por lo que decía, en el caso del problema anterior, una polea, ¿no? Entonces, el momento de inercia ahí es un medio de la masa por R cuadrada. Este es el momento de inercia de este sólido, de este objeto sólido, que es un cilindro sólido, ¿no? Completamente. O sea, no hay hueco dentro de él. Tenemos un cilindro hueco con dos radios, un radio desde el centro hasta acá hay un radio, llamémosle radio 1, y uno desde el centro hasta el exterior del cilindro, pues es un R2. Entonces el momento de inercia es un medio de la masa por el paréntesis de R1 cuadrada más R2 cuadrada, que serían los radios, ¿no? Luego acá tenemos otro que siempre sale, es este de la esfera sólida, que es 1, o sea, el momento de inercia es 2 quintos de mr cuadrado. Entonces por eso siempre es importante aprenderse el de este del sólido, que es un medio de mr cuadrada, y el de la esfera sólida, 2 quintos de mr cuadrada. Y sería muy importante conocerlo ahí, ¿no? Entonces eso es lo que se necesita ahí. Bueno, teniendo eso, volvamos al problema que teníamos. Entonces, ya tenemos que el cilindro, su momento de inercia es esto. Ahora vamos a comenzar a resolver el problema porque nos preguntan la aceleración del bloque M, que sería ¿cuál? Ok, este cilindro pues tiene, acá está adherido a una cuerda, justamente en este instante, una cuerda, o sea, la cuerda une al cilindro sólido con esta cajita, con este bloque M, de masa M, y bien que pues, por cierto, el cilindro sólido tiene una masa llamada masa M mayúscula, y pues la caja esta, el bloque, estamos hablando de una masa M minúscula, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿quién conecta estos dos? Quien nos conecta es justamente una tensión, es una cuerda, entonces hay una fuerza de tensión ahí, importante eso. Ahora, ¿cómo lo vamos a resolver? Lo resolvemos de la siguiente manera. Primero vamos a hacer uso de lo que es en este caso las leyes de Newton. Entonces vamos a aplicar las leyes de Newton justamente en un sistema de eje de coordenadas cartesianas haciendo un diagrama de cuerpo libre ¿para qué? Justamente para la caja, ¿no? Entonces, haciendo eso, comenzamos a resolverlo de manera detalladita. Y decimos nosotros, pues, eh, DSL del bloque M, minúscula, ¿no? Entonces, dibujo, en este caso, pues, el bloque M, digamos que este es el bloque M, ¿no? Para arriba, pues hay una fuerza de tensión, hacemos la flechita para arriba, que sería la tensión T, ¿ok? Luego, hacia abajo, dibujamos la tensión, bueno, de hecho, el peso, que sería el mg, ¿no? Ok. Ojo, recordemos que estamos en un sistema de coordenadas cartesianas. Si quieren dibujen, las dibujamos. Vamos a dibujarlas de color naranja. Vemos que estas, bueno, muy delgadas, vemos que están más gruesas. Tenemos que este es el eje X y estas las coordenadas en Y, ¿no? Coordenadas en X, uh, creo que me salió un ratito el de acá, voy a ver bueno. Em, bueno, hicimos esto acá, ¿no? La suma de fuerzas, el diagrama de cuerpo libre para el bloque M minúscula. Ahora vamos a hacer justamente eso, ¿no? Vamos a hacer la suma de fuerzas. Estamos hablando que las únicas fuerzas de este bloque están en el eje Y, ¿no? Fíjense acá arriba. Entonces, tomamos como positiva la fuerza que va hacia arriba. Entonces decimos suma de fuerzas en Y, disculpen, igual a, en este caso, si se está moviendo, sería justamente, si el bloque se está moviendo, estaríamos hablando de que hay aceleración, porque me va cayendo, sería masa por aceleración. Acá hay una disyuntiva. ¿A quién tomamos como positiva? ¿Las que van para arriba o las que van en sentido del movimiento? Entonces voy a tomar, como lo hemos determinado siempre, si el movimiento va hacia abajo, entonces decimos que van a ser positivas aquellas que van en sentido del movimiento. Y la que va en sentido del movimiento, pues nos damos cuenta que es el mg, el peso, pues, sería mg
menos la tensión T igual a masa por aceleración. O sea, recuerden que esa masa es minúscula de acuerdo al problema, ¿no? Tener mucho cuidado con eso. Ya tenemos una ecuación, en este caso, justamente para el bloque. Bien. Ahora que tenemos eso, lo que hacemos es ahora determinar una ley, una segunda ley de Newton, pero recuerden que es una análoga a la segunda ley de Newton que conocemos, pero sería el momento de inercia, que es justamente esta que enseñé acá. ¿Dónde está? Esta justamente, no esta. Esta que está aquí en color verde. Entonces, esa es la que vamos a necesitar. Y ahora, ¿esta para quién va a ser? Va a ser para el cilindro, ¿no? Esta es para esta polea que es cilíndrica, ¿no? Tiene fibra cilíndrica. Entonces, ahora le hacemos, en este caso, eh, aplicación de torques para el cilindro, ¿no? Entonces, acá usamos siempre, hacemos un diagrama de cuerpo libre para el cilindro. Vamos a buscar otro color mejor. O sea, ponemos un color así. Aquí tenemos el cilindro, entonces eso tiene un radio R. Creo que si lo miramos ahí, ¿no? Tiene un radio R. Miren, el radio R va desde el centro, fíjense, hasta acá, ¿no? Entonces ese sería nuestro radio R. El radio R. Entonces vemos que ese cilindro hay ¿cómo les digo? Hay una cuerda que va hacia abajo, así, ¿no? La cuerda. Bien, entonces justamente esa fuerza que está sobre esa cuerda, justamente estamos hablando que es la fuerza, la fuerza de tensión T, ¿no? La fuerza de tensión T. Entonces estamos hablando que esa fuerza de tensión T está haciendo torca. ¿Por qué? Porque está perpendicular, formando un ángulo de 90 grados con respecto al, al centro, al radio, ¿no? Al momento de giro. Entonces eso hace que el sujeto gire, haga un doble uso, una velocidad angular. Por lo tanto, hay un torque. Si la fuerza hubiese sido, por ejemplo, justamente, si la fuerza hubiese sido aquí en el centro, si aquí hubiese estado la cuerda, no habría torque, no habría movimiento. Pero como está, ¿cierto? Un radio, ese sería el brazo, y esta tensión va acá hacia abajo, entonces estamos hablando de un giro, ¿no? Por cierto, las fuerzas que van en este sentido son positivas, las torques que van pues así en sentido antihorario serían positivas, las que van en sentido horario son negativas. ¿Ok? Teniendo eso en cuenta, entonces aplicando esto, decimos la segunda ley de Newton para torques, que es la análoga, dijimos, a la segunda ley de Newton, que es la torca, es igual al momento de inercia por la aceleración angular, o sea, los torques. Entonces aquí, por cierto, es la suma de todas las torcas. O sea, la suma es como que fuesen las fuerzas, aquí eso serían las torcas. Recordando siempre que las torcas, el torque es la fuerza por el brazo de palanca por el seno del ángulo. Como aquí es perpendicular, no hay necesidad de colocar el seno porque el seno de 90 dijimos que era 1, ¿no? Entonces no hay necesidad. Entonces, o sea, ¿quién sería la fuerza acá? Pues sería la torque, sería torque T por el brazo, que en quién sería el brazo en este caso sería R, entonces sería por el R, igual al momento de inercia por esa aceleración angular. Pero, pero, ya conocemos nosotros quién es I, quién es el momento de inercia para este cilindro. Ok. ¿Quién es I? Pues I es el momento de inercia justamente de ese cilindro, ¿no? De esa, que sería un medio de mr cuadrada. Entonces ahora sustituimos lo que vale eso, ¿no? Que ya lo teníamos ahí. Bajamos torca por R. Lo hago por parte. Ustedes lo hayan colocado de un solo, no hay problema. Entonces sería un medio de la masa. ¿Pero qué masa sería? Por cierto, la masa M mayúscula, porque recuerden que este es M mayúscula, sería como sería masa, fíjense, por R cuadrada multiplicada, o sea, todo esto aquí digamos para que haga una multiplicación ahí, por el alfa. ¿Y quién es el alfa? La aceleración angular. Ojo, pero ¿qué es aceleración angular en sí? Tiene una ecuación, ¿no? La aceleración angular tiene una ecuación. ¿Y cuál es la ecuación de la aceleración angular? Recuerden que lo que andamos buscando en sí es justamente, andamos buscando la aceleración normal, la A.
Entonces, aceleración tangencial, que sería esa, sería igual a R alfa, ¿no? Entonces ya les voy a explicar acá cómo está la cosa. Esta aceleración es igual a R por alfa, así como lo miran, es igual a R por alfa. Entonces, alfa no es más que, si despejamos para alfa, sería aceleración, R está multiplicando, pasa a dividir. Entonces, esta alfa la coloco donde está alfa. Entonces sería torca por R igual a un medio de masa mayúscula del cilindro este, por R cuadrada, por alfa, donde alfa es aceleración sobre R, ¿no? Entonces ya saben, ya tenemos el valor de alfa, el valor de I, que es el momento de inercia, el valor